9:44 y en el mundo tenemos que hablar, por supuesto, de las elecciones en Chile, donde no hubo sorpresas y Chile eligió a José Antonio Kast como su próximo presidente. El líder conservador logró imponerse con un 58% de los votos y una amplia ventaja sobre la candidata de la izquierda, Janet Jara, quien obtuvo el 41.8%. En este, que es el tercer intento de José Antonio Kast, y finalmente lo logró, de llegar a la moneda. Silvia Carrasco. José Antonio Kast inició su primer día como presidente electo visitando el Palacio de la Moneda, invitado por el actual presidente Gabriel Boric. Todavía habrá que esperar hasta el 11 de marzo para que se produzca el cambio de mando. Kast ganó con más del 58% de los votos, con un discurso moderado y disciplinado, centrado en la seguridad, contra la delincuencia y contra la inmigración. Se alejó así de polémicas anteriores, como cuando se mostraba contrario al matrimonio homosexual, contrario al aborto, incluso en casos de violación, o como cuando manifestaba su apoyo a la dictadura militar de Augusto Pinochet. Claramente fue el pueblo de Chile que se levantó y le solicitó a las Fuerzas Armadas que hicieran un pronunciamiento militar. Y yo eso lo valoro y le doy las gracias por haber dado libertad a nuestra patria, si no estaríamos quizás peor que Cuba y Venezuela. Una de las cosas que preocupa es su intención manifiesta de dar libertad a los violadores de derechos humanos. En el tema de las violaciones de los derechos humanos, bueno, hay personas condenadas y cumpliendo condenas. Algunas de ellas, a mi juicio, injustamente, porque la justicia ha hecho una ficción legal respecto de crímenes que se cometieron en una época, ¿no es cierto?, que se juzgan de acuerdo a un sistema penal, pero que no es el que hoy día rige en Chile. José Antonio Kast es el menor de 10 hijos de un matrimonio alemán afincado en Chile en 1951. Su padre fue teniente del ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial y miembro del partido nazi. En Chile fundaron una fábrica de cecinas al sur de Santiago. José Antonio Kast estudió Derecho y fue diputado por un partido tradicional de derecha chilena por 4 periodos, hasta que decidió fundar su propio partido, el Partido Republicano, desde el que se ha presentado hasta por 3 veces como candidato a la presidencia. Durante la campaña pidió ayuda a Jair Bolsonaro de Brasil para el manejo comunicacional y de redes sociales, y viajó a El Salvador para pedir información a Bukele sobre el manejo de las cárceles. También es cercano a Trump y a Milei. Ha prometido expulsar más de 300.000 inmigrantes en los primeros 100 días de su gobierno. La elección de José Antonio Kast mueve aún más el péndulo regional hacia la derecha y consolida una ola conservadora en América Latina. Chile se suma a gobiernos de derecha o derecha radical como Milei en Argentina, Noboa en Ecuador y otros, mientras la izquierda mantiene bastiones claves como Brasil, Colombia y México, dejando un mapa más equilibrado, pero con clara ofensiva conservadora en el cono sur. 9:47 y justamente en el mundo y en relaciones internacionales, José Antonio Kast viajará mañana martes a Buenos Aires, donde será recibido por su homólogo argentino Javier Milei, allí en la Casa Rosada. Pero Valentina, justamente hablando de relaciones internacionales, ayer rápidamente, después de conocerse los resultados, el presidente Gustavo Petro trinó atacando a José Antonio Kast, el nuevo presidente electo de Chile. Lo hizo en varias ocasiones, en varias publicaciones en las que lo llamó fascista, en las que también aseguró que venían vientos de muerte en la región y aseguró que tampoco le iba a dar la mano a un nazi. Estas palabras pues no cayeron nada bien en el gobierno de Chile, que si bien es muy cercano al presidente Gustavo Petro, son 2 gobiernos de la misma sector político y que habían mostrado siempre su cercanía, pues esta vez el gobierno de Chile, el gobierno de Gabriel Boric, está marcando distancia y lanzó esa reclamo, esa nota de protesta para manifestar la molestia que tenía con el gobierno colombiano, y le dijo a Petro que no se intrometiera precisamente en la política interna. Catherine Ávila. La Cancillería de Chile elevó una nota formal de protesta contra Colombia tras las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre el triunfo electoral de José Antonio Kast. Así lo confirmó el canciller chileno Alberto Van Claveren. Por instrucción del presidente de la República, hemos entregado una nota de protesta al embajador de Colombia en Chile para manifestar nuestra molestia por los inaceptables dichos del presidente de Colombia respecto de la elección presidencial en nuestro país. Sus declaraciones constituyen una falta de respeto y una intromisión impropia en asuntos de política interna. Y no solo denostan al presidente electo, sino a la decisión soberana del pueblo de Chile y a la solidez democrática de nuestras instituciones. Las palabras de Petro contrastaron
contrastaron con la reacción de varios gobiernos de la región. Mandatarios de países como Brasil, México, Uruguay, Costa Rica y Panamá felicitaron al presidente electo, le desearon éxito en su gestión y expresaron su voluntad de fortalecer las relaciones bilaterales. El jefe de Estado colombiano, en cambio, descartó cualquier acercamiento y equiparó la victoria de Kast con el legado del dictador Augusto Pinochet. En su mensaje, Petro advirtió que en América Latina vienen los vientos de la muerte, aseguró que el fascismo avanza y convocó a los países de la antigua Gran Colombia a resistir con la espada de Bolívar en alto. Incluso afirmó que jamás le dará la mano a un nazi ni a un hijo de un nazi. Las declaraciones generaron rechazo en el Congreso chileno, donde se cuestionó lo que consideran una injerencia del mandatario colombiano en asuntos internos del país. Uno de los pronunciamientos vino del diputado Diego Schalper. No es posible que el presidente de Colombia se refiera de esa manera al presidente electo de Chile. Me parece que sus prejuicios y preconcepciones no resisten el tono del análisis de ayer y el tono del discurso que ha tenido el presidente electo José Antonio Kast. Pese al tono de sus críticas, el presidente Gustavo Petro reconoció que el triunfo de José Antonio Kast en las urnas fue contundente. Gracias, Catherine. Y justamente José Antonio Kast ganó en segunda vuelta y mantiene este famoso péndulo político en Chile, donde han pasado en las últimas elecciones de la izquierda a la derecha, de la izquierda a la derecha, y no se han registrado en los últimos años 2 gobiernos seguidos de la misma ideología. Pero para entender más de esto, nos conectamos a esta hora, 9:51, con Teresita Aya, nuestra analista internacional. Buenas noches. En el recap de hoy hablaremos de las elecciones presidenciales en Chile. Elecciones que vieron llegar al poder a José Antonio Kast, candidato de la extrema derecha, con 20 puntos de ventaja sobre Janet Jara, la candidata del Partido Comunista. Esta es la ventaja más grande, la brecha entre un candidato y su segundo, más grande en décadas en Chile. Boric le ganó precisamente a Kast hace 4 años con 10 puntos de ventaja. 20 sacó Kast ahora. ¿Por qué la ventaja tan grande y por qué ese giro a la derecha? 1, porque los chilenos creen que Gabriel Boric no hizo nada en estos 4 años, no solucionó ninguno de los problemas grandes de Chile. Aquí estamos hablando de la economía por un lado, hace 4 años crecía cerca del 8%, sí, esto fue después del COVID y había un repunteo de la economía en ese momento, pero ahora está en el 2%. Por esa razón, Kast ha dicho que va a recortar el presupuesto en 6.000 millones, que va a sacar ¿de dónde? Del gasto social en 18 meses. Más allá no ha dicho mucho, pero se espera que haya un empuje grande al comercio y al libre comercio, la libre economía en Chile. Por otro lado está el tema de seguridad. El tema tal vez más importante es para los chilenos, pero les cuento algo, hace 4 años también lo era. 90% creía hace 4 años que era el principal problema de Chile, 88% lo cree hoy. No es mucha la diferencia. ¿Qué es lo que pasa entonces? Les digo, lo que pasa es que se siente precisamente ahí que no se hizo nada en 4 años y por eso la percepción no cambia. No se hizo nada y el cargar con esa idea de que no hay seguridad en el país se les ha vuelto un bulto, digamos, algo muy costoso y muy pesado a los chilenos. Por eso, José Antonio Kast, extrema derecha, una extrema derecha que se une a Milei, se une también a Paraguay, se une a Ecuador, Bolivia con el presidente Paz, que ya se reunió con el presidente Trump después de años de gobiernos de la izquierda, se une a Panamá y con elecciones en Perú el año entrante en abril puede ser que tengamos otro más ahí. Lo que estamos viendo en todo caso es un péndulo y parecería que la política en América Latina suele manejarse o comportarse de manera pendular. Un péndulo que está volviendo de la izquierda, esa llamada hace tan pocos años la marea rosa de América Latina, donde gobiernos de corte de izquierda llamados progresistas se tomaron la mayoría de los países. El péndulo ahora va para el otro lado y estamos viendo un regreso al centro derecha o más bien podríamos decir a una derecha total que va a cambiar no solo la cara del continente en América Latina, sino las políticas y la manera en que los países se ayudan, se ven el uno al otro y trabajan de manera conjunta o no.
Teresita, gracias. Y a esta hora Estados Unidos, al Comando Sur de los Estados Unidos, está confirmando nuevos ataques contra lo que han denominado narcolanchas allí en el Pacífico Oriental. Está confirmando el Comando Sur que este 15 de diciembre, bajo la dirección del secretario de Guerra Pete Hegseth, la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur realizó ataques cinéticos letales contra 3 embarcaciones operadas por organizaciones terroristas designadas, ataques que se llevaron a cabo en aguas internacionales. Confirma el Comando Sur también que las embarcaciones transitaban por rutas conocidas del narcotráfico en el Pacífico y se dedicaban al narcotráfico. Aseguran que un total de 8 narcoterroristas, todos hombres, fallecieron en estos ataques, lo que eleva, Valentina, el total a más de 25 ataques registrados y a más de 90 personas que han fallecido. Dice la Casa Blanca que tienen la plena certeza por inteligencia de que todos eran narcoterroristas. Sí, señor, defendiendo la legalidad de esas operaciones que comenzaron como tal en el Caribe, se han expandido y se mantienen allí en el Pacífico, en medio también